Se dice que el cristianismo nació en secreto, no en las arenas de Jerusalén, sino en una sala imperial. Año 300, lugar, Nicea. Un emperador pagano convoca a cientos de obispos para decidir nada menos que el destino de la fe. Imagínalo, un palacio adornado con oro, el aire impregnado de incienso y 318 hombres reunidos. Algunos llevan cicatrices de torturas, ojos vacíos, manos mutiladas. Otros sabios de renombre, vestidos con túnicas finas. Y en medio de ellos, la pregunta que divide imperios y sacude almas: ¿quién es Jesús? ¿Un simple profeta, la más perfecta de las criaturas? ¿O el Hijo eterno de Dios, igual al Padre desde toda la eternidad? Lo que se decida aquí no será un detalle histórico, será la base de civilizaciones, de guerras, de arte y de fe durante 2000 años. Acompáñanos en este viaje al misterio de Nicea. Suscríbete, porque lo que descubrirás aquí puede transformar tu manera de ver el cristianismo para siempre. El contexto: un imperio en transición y una fe dividida. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Nicea, primero debemos comprender el mundo en el que tuvo lugar. El Imperio Romano, a principios del siglo IV, no era la potencia invencible de los tiempos de Augusto. Acababa de salir de la llamada crisis del siglo III, 50 años de caos, guerra civil, plagas y colapso económico. Más de 20 emperadores habían ascendido y caído, la mayoría asesinados. Las fronteras eran porosas, la moneda se había devaluado hasta casi no valer nada, y una profunda ansiedad se había apoderado del alma romana. En medio de este caos, emergió un hombre que cambiaría el curso de la historia: Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino. No era un filósofo ni un santo, era un general brillante, un político calculador y un hombre con una visión. Tras años de sangrientas guerras civiles, en el año 312, Constantino se encontraba a las puertas de Roma, listo para la batalla final contra su rival Magencio. Fue entonces, según nos cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, que ocurrió el milagro. Constantino miró al cielo y vio una cruz de luz sobre el sol, con una inscripción: "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Esa victoria en el puente Milvio no solo le dio a Constantino el control de Occidente, sino que también lo convenció de que el Dios de los cristianos era el más poderoso de todos. Un año después, en el 313, junto con su coemperador Licinio, promulgó el Edicto de Milán. Este documento no hizo del cristianismo la religión oficial, pero hizo algo aún más revolucionario: declaró la libertad religiosa en todo el imperio. Por primera vez en casi 300 años, ser cristiano ya no era un crimen capital. Imaginen el alivio. Las comunidades que se habían reunido en secreto en catacumbas y casas particulares ahora podían construir iglesias. Los textos que se copiaban a mano y se pasaban de contrabando ahora podían leerse abiertamente. Los obispos que habían sobrevivido a la gran persecución de Diocleciano, la más brutal de todas, ahora eran figuras públicas respetadas. El cristianismo, una fe nacida en una provincia remota y despreciada, estaba ahora bajo la protección del mismísimo emperador. Pero esta nueva era de paz trajo consigo una nueva crisis. Mientras la Iglesia estuvo bajo persecución, las diferencias teológicas, aunque existentes, quedaban en segundo plano frente a la necesidad de sobrevivir. Ahora, con la libertad, estas diferencias explotaron a la vista de todos. La pregunta sobre la naturaleza de Jesús, que antes se debatía en círculos de eruditos, ahora se gritaba en las plazas públicas. ¿Era Jesús divino en el mismo sentido que Dios Padre? ¿O era una creación, aunque fuera la primera y la más gloriosa? Esta no era una simple disputa académica.
afectaba el corazón mismo de la fe. Si Jesús no era plenamente Dios, ¿podía realmente salvar a la humanidad? ¿Tenía algún poder el bautismo en su nombre? ¿Era la Eucaristía solo un símbolo vacío? La fe que había sobrevivido a los leones del Coliseo ahora corría el riesgo de devorarse a sí misma desde dentro. Para Constantino, que había apostado la estabilidad de su imperio a la unidad de esta nueva religión, este caos era inaceptable. Una iglesia dividida significaba un imperio dividido, y él no iba a permitirlo. La solución que ideó no tenía precedentes. Convocaría a todos los obispos del mundo conocido a un gran concilio, un sínodo ecuménico, para resolver esta cuestión de una vez por todas. El escenario estaba listo para el enfrentamiento teológico más importante de la historia. Los primeros 3 siglos, de Jerusalén al Imperio. Para entender la disputa que desgarraba a la Iglesia en el siglo IV, debemos rebobinar el reloj 300 años. El cristianismo no nació en una sala de palacio, sino en las polvorientas carreteras de Galilea. Nació con un predicador judío itinerante llamado Yeshua de Nazaret, Jesús. Él no escribió libros ni organizó un movimiento político. Hablaba en parábolas sobre un reino de Dios, sanaba a los enfermos y llamaba a la gente a un arrepentimiento radical y a un amor incondicional. Sus seguidores, un grupo heterogéneo de pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres devotas, lo vieron como el Mesías prometido, el Cristo, pero su mensaje desafiaba a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Fue arrestado, juzgado y ejecutado de la manera más humillante reservada para los criminales, la crucifixión. Para el mundo romano, ese debería haber sido el final. El líder estaba muerto, sus seguidores dispersos y aterrorizados. Pero entonces ocurrió lo increíble. 3 días después, sus discípulos proclamaron que lo habían visto vivo, que Dios lo había resucitado de entre los muertos, venciendo el poder del pecado y la muerte. Esta afirmación, que parecía una locura para muchos, se convirtió en el motor de una nueva fe. No era solo la enseñanza de un sabio maestro lo que proclamaban, sino la noticia de un evento cósmico. El pequeño grupo de Jerusalén comenzó a crecer. En la fiesta de Pentecostés, como se relata en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, recibieron lo que describieron como el Espíritu Santo y comenzaron a predicar con una audacia que asombró a todos. La fe se extendió como un reguero de pólvora, primero entre los judíos de Judea, luego a los gentiles en ciudades como Antioquía, donde por primera vez fueron llamados cristianos. Un fariseo llamado Saulo de Tarso, que había sido uno de sus más feroces perseguidores, tuvo una experiencia transformadora en el camino a Damasco y se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Sus viajes incansables y sus cartas apasionadas a las nuevas comunidades en Grecia, Asia Menor y Roma ayudaron a dar forma a la teología cristiana, explicando el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Durante estos primeros 3 siglos, la Iglesia vivió una existencia precaria. No había una estructura centralizada, ni un papa con autoridad universal como lo conocemos hoy. Era una red de comunidades locales, cada una dirigida por su propio obispo, unidas por una fe común y una correspondencia constante. Se reunían en casas para la fracción del pan, compartían sus bienes y cuidaban de los pobres y las viudas. Y sufrieron. Periódicamente, el poder imperial se volvía contra ellos. Nerón los culpó por el gran incendio de Roma en el año 64, usándolos como antorchas humanas para iluminar sus jardines. Domiciano exigió ser adorado como Señor y Dios, algo que los cristianos no podían hacer. Trajano, Marco Aurelio, Decio, Valeriano, bajo diferentes emperadores, ser cristiano podía significar la confiscación de bienes, el exilio, la tortura o una muerte espantosa en la arena.
Ignacio de Antioquía escribió cartas conmovedoras mientras era llevado a Roma para ser devorado por las fieras. Policarpo de Esmirna, un anciano obispo, fue quemado en la hoguera. Perpetua y Felicidad, dos jóvenes madres en Cartago, se enfrentaron a las bestias salvajes con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. Pero como escribió el teólogo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Cada ejecución pública, en lugar de disuadir, parecía inspirar nuevas conversiones. La fe crecía en las sombras, fortalecida por la adversidad. Al mismo tiempo, esta iglesia primitiva era increíblemente diversa. En Alejandría, pensadores como Clemente y Orígenes intentaban reconciliar la fe con la filosofía griega. En Siria, las comunidades tenían una beta más ascética y mística. Surgieron diferentes interpretaciones sobre Jesús, los ebionitas, que lo veían como un profeta puramente humano, los docetas, que creían que su cuerpo era solo una ilusión, y los gnósticos, que desarrollaron complejos sistemas mitológicos donde Jesús era un portador de conocimiento secreto. Frente a esta diversidad, lentamente fue emergiendo lo que se conocería como la Gran Iglesia o la corriente católica, que significa universal. Esta corriente buscaba un camino intermedio, aferrándose a los escritos de los apóstoles, a la autoridad de los obispos como sus sucesores y a una tradición de fe que se consideraba ortodoxa o de creencia correcta. Fueron estos obispos de la Gran Iglesia, herederos de 3 siglos de reflexión, debate y martirio, los que se dirigieron a Nicea, llevando consigo el peso de toda esta historia. La controversia arriana, la chispa que encendió el fuego. Toda gran conflagración comienza con una sola chispa. En la década del 320, esa chispa surgió en la ciudad más vibrante e intelectual del imperio, Alejandría, una metrópolis de erudición, hogar de la biblioteca más grande del mundo, un crisol de culturas griega, egipcia y judía. Y fue aquí donde un presbítero, un sacerdote llamado Arrio, encendió un incendio teológico que amenazaría con consumir a toda la cristiandad. ¿Quién era Arrio? Los relatos de sus oponentes lo describen como un hombre alto, delgado, de apariencia ascética y modales impecables. Era carismático, un predicador elocuente con una mente lógica y afilada. Y lo que predicaba era, a primera vista, simple, racional y profundamente monoteísta. Arrio miraba la relación entre Dios Padre y Jesús, el Hijo, y llegó a una conclusión que le pareció irrefutable. El Padre, por definición, es el origen de todo, ingénito, eterno. El Hijo, por otro lado, es llamado Hijo, lo que implica que fue engendrado. Si fue engendrado, tuvo que haber un comienzo. Su eslogan, la frase que se extendió como un virus por todo el Oriente, era tan simple como devastador. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Para Arrio, Jesús no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Era la primera y más perfecta de todas las creaciones de Dios. Era un ser divino, sí, un Dios secundario, el agente a través del cual el Padre creó el universo. Pero no era eterno, no compartía la misma sustancia divina del Padre. Era en esencia una criatura. Para muchos, esta idea era atractiva. Preservaba la unicidad absoluta de Dios Padre, un concepto central tanto para el judaísmo como para la filosofía griega. Hacía a Jesús más comprensible, menos paradójico. Arrio era también un genio de la comunicación. Puso sus ideas en canciones pegadizas, cantinelas que los marineros, los molineros y los mercaderes cantaban en las calles y los muelles de Alejandría. La teología más compleja se convirtió en el tema de conversación del hombre común, pero para su obispo, un hombre llamado Alejandro, las enseñanzas de Arrio eran una blasfemia. Alejandro, respaldado por su joven y brillante diácono,
un hombre llamado Atanasio, vio las implicaciones catastróficas de la teología arriana. Si Jesús era una criatura, no podía ser el puente entre Dios y la humanidad. Si no era plenamente divino, no podía divinizar a la humanidad, que era el objetivo de la salvación según la teología oriental. ¿Cómo puede una criatura salvar a otra criatura? La fe cristiana, para Alejandro y Atanasio, se basaba en la creencia de que en Jesucristo, Dios mismo había entrado en la historia humana para redimirla. Reducir a Jesús era vaciar el cristianismo de su poder. Alejandro convocó un sínodo local alrededor del año 320 y excomulgó a Arrio. Pero fue demasiado tarde. Arrio no se retractó, huyó a Palestina y Siria, donde encontró el apoyo de obispos influyentes, especialmente de Eusebio de Nicomedia, un hombre con conexiones directas con la corte imperial. La disputa ya no era un asunto local de Alejandría, era una guerra civil eclesiástica. Las comunidades se partieron en dos, las familias se dividieron. Un historiador de la época, Gregorio de Nisa, escribió con ironía sobre la situación en Constantinopla: si en esta ciudad pides a alguien que te dé el cambio, te filosofas sobre lo engendrado y lo no engendrado. Si preguntas el precio del pan, te responden que el Padre es más grande y el Hijo es inferior. Si dices está listo el baño, el encargado del baño te asegura que el Hijo fue hecho de la nada. La iglesia estaba paralizada. Cartas furiosas volaban de una ciudad a otra. Sínodos rivales se excomulgaban mutuamente. La unidad que Constantino tanto anhelaba para su imperio se estaba desmoronando, no por una amenaza externa, sino por una idea sobre la identidad del hombre de Nazaret. Fue entonces cuando el emperador, frustrado por la incapacidad de los obispos para resolver el conflicto, decidió tomar el asunto en sus propias manos. La chispa de Arrio había provocado un incendio tan grande que solo el poder imperial podía intentar apagarlo. Constantino el Grande, un emperador, un imperio, un dios. Para comprender por qué un emperador romano se involucraría tan profundamente en un debate teológico cristiano, debemos mirar dentro de la mente de Constantino. Él no era un teólogo. Su comprensión de las sutilezas del griego filosófico era probablemente limitada. Era, ante todo, un soldado y un estadista, y su principal obsesión era la unitas, la unidad. Constantino había pasado casi 2 décadas de su vida luchando para unificar un imperio fracturado. Había visto de primera mano cómo la división conducía a la debilidad y la guerra. Su gran proyecto político era restaurar la gloria de Roma bajo un solo emperador, con un solo ejército, una sola ley y una sola moneda. En este gran esquema, la religión no era un asunto privado, era el pegamento que mantenía unido al imperio. La conversión de Constantino, o al menos su patrocinio del cristianismo, ha sido objeto de un debate interminable. ¿Fue una experiencia de fe genuina y sincera? ¿O fue un cálculo político magistral, reconociendo que el cristianismo era una fuerza creciente y organizada que era mejor tener como aliada que como enemiga? La verdad, probablemente, se encuentra en una mezcla compleja de ambas. Es innegable que Constantino se sentía en deuda con el Dios cristiano. Atribuía su victoria en el puente Milvio a una intervención divina. Utilizó el símbolo del crismón, el monograma de Cristo, en los estandartes de su ejército. Financió la construcción de basílicas espectaculares, como San Pedro en Roma y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Se rodeó de consejeros cristianos, como el obispo Osio de Córdoba. Sin embargo, su comportamiento a menudo parecía ambiguo. Durante años continuó acuñando monedas con la imagen del Sol Invictus. El Sol Invicto, un popular culto pagano, mantuvo el título tradicional de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión estatal romana, y de manera significativa pospuso su propio bautismo hasta su lecho de muerte.
Esta era una práctica común en la época, basada en la creencia de que el bautismo limpiaba todos los pecados anteriores, por lo que era estratégicamente inteligente esperar hasta el final para asegurarse un borrón y cuenta nueva. Pero también revela una aproximación pragmática, casi transaccional a la fe. Cuando la controversia arriana estalló, la reacción inicial de Constantino fue de impaciencia. En una carta enviada tanto a Arrio como a Alejandro, los regañó como si fueran niños peleando por trivialidades. Escribió: «Estas son preguntas que es ocioso plantear, y una vez planteadas, ocioso responder. Devuélvanme, por tanto, mis días tranquilos y mis noches libres de ansiedad». Para él, que había unificado el imperio por la fuerza de la espada, era inconcebible que los líderes de su nueva religión preferida no pudieran ponerse de acuerdo. Pero pronto se dio cuenta de que esta no era una disputa trivial. Sus asesores le hicieron ver que la división amenazaba la estructura misma de la Iglesia y por extensión la estabilidad del imperio. Su sueño de un imperio, un emperador, necesitaba un Dios y crucialmente una Iglesia unida. La desunión era un cáncer político. Así, su decisión de convocar el Concilio de Nicea fue una jugada audaz y sin precedentes. Ningún emperador antes había intervenido de esta manera en los asuntos internos de la Iglesia. Al hacerlo, Constantino estaba estableciendo un nuevo modelo de relación entre la Iglesia y el Estado, uno que definiría la historia de Europa durante más de 1000 años. No convocó el concilio para inventar una nueva religión, sino para salvar la que había elegido como pilar de su imperio. Eligió Nicea por su clima agradable y su fácil acceso, y pagó de su propio tesoro los gastos de viaje y alojamiento de cientos de obispos. Estaba invirtiendo su prestigio, su dinero y su poder en una sola apuesta: que la Iglesia podía y debía ser una. El Concilio de Nicea, el escenario del debate. La primavera del año 325, la pequeña ciudad de Nicea se convierte en el centro del mundo. Imaginen la escena. Por todos los caminos que conducen a la ciudad, se ven las caravanas del servicio postal imperial, los carruajes y las literas que transportan a los líderes de la cristiandad. Llegan desde todos los rincones del imperio. Desde la lejana Hispania y la fría Britania en el oeste, desde las montañas de Armenia y las arenas de Persia en el este, desde las ciudades intelectuales de Siria y la cuna monástica de Egipto en el sur. Eran un grupo extraordinario. Entre ellos caminaban confesores, hombres que llevaban en sus cuerpos las marcas de su fe. Pafnucio de la Tebaida, un monje egipcio, al que le habían vaciado un ojo y desjarretado una pierna durante la persecución. Pablo de Neocesarea, con las manos paralizadas porque se las habían quemado con hierros al rojo vivo, cuando estos hombres, que habían sido tratados como la escoria del imperio, eran recibidos con honores imperiales. El mundo parecía haberse vuelto del revés. El 20 de mayo del año 325, el concilio se inauguró oficialmente en el gran salón del Palacio Imperial. Imaginen una vasta sala rectangular, adornada con mármoles y estandartes. 318 obispos, según la tradición, estaban sentados en bancos dispuestos a ambos lados. En el centro, en un lugar de honor, se colocó un libro de los Evangelios, simbolizando la presencia de Cristo en medio de ellos. Y en el extremo de la sala, un trono dorado aguardaba al hombre que había hecho todo esto posible. Se hizo un silencio expectante. Las puertas se abrieron de par en par, y entró Constantino. No vestía su armadura de general, sino una túnica de púrpura resplandeciente, adornada con perlas y piedras preciosas. Era alto, imponente, y caminó por el pasillo central no con la arrogancia de un tirano, sino con una aparente modestia, con la mirada baja. Eusebio de Cesarea, testigo presencial, escribió que parecía un ángel celestial de Dios. Al llegar a su trono,
No se sentó hasta que los obispos le hicieron una seña. Era una demostración magistral de poder y piedad. Un emperador sometiéndose simbólicamente a la autoridad espiritual de la Iglesia que él mismo había convocado. Constantino se dirigió a ellos en latín, el idioma del poder, aunque la mayoría de los presentes hablaba griego. Su discurso fue breve y directo. Los llamó queridísimos hermanos y les imploró que pusieran fin a sus disputas. La desunión en la Iglesia, dijo, era más peligrosa que cualquier guerra o batalla. Les rogó que encontraran la armonía y la paz. Luego se dio la palabra a los obispos y comenzaron los debates. ¿Y qué debates? Fueron semanas de intensas y a menudo amargas discusiones. En un lado estaban los partidarios de Arrio, liderados por el astuto y políticamente hábil Eusebio de Nicomedia. Argumentaban con lógica, citando versículos de la Biblia que parecían sugerir la subordinación del Hijo, como en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, donde Jesús dice: «El Padre es más grande que yo». En el otro lado, la facción antiarriana, liderada nominalmente por el anciano Alejandro de Alejandría, pero cuya fuerza motriz era su joven diácono, Atanasio. A pesar de su juventud y su rango inferior, Atanasio era un gigante teológico. Argumentaba con una pasión feroz, insistiendo en que la salvación de la humanidad dependía de la plena divinidad de Cristo. Citaba otros versículos como el inicio del Evangelio de Juan: «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». El debate se centró en un vocabulario técnico y filosófico. ¿Cuál era la relación exacta entre la usía del Padre y la del Hijo? Los arrianos estaban dispuestos a aceptar que el Hijo era de una sustancia similar al Padre, en griego, homoiousios, pero para Atanasio y su bando, similar no era suficiente. Un abismo separa a la criatura del Creador. Insistieron en que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, en griego, homoousios. La diferencia en griego era una sola letra, una iota, pero en esa iota residía todo el misterio de la fe cristiana. Sobre esa única letra, el destino de la Iglesia pendía de un hilo. El credo de Nicea, palabras que dieron forma a la fe. Después de semanas de debates, se hizo evidente que se necesitaba una declaración de fe precisa, un credo que no dejara lugar a la ambigüedad arriana. Fue entonces cuando el concilio llegó a su momento decisivo. Se propuso un texto, basado probablemente en un credo bautismal ya existente, pero con adiciones cruciales diseñadas para excluir de manera definitiva la teología de Arrio. Imaginen el silencio en la gran sala mientras el texto era leído en voz alta. Cada palabra, forjada en el crisol del debate, resonaría a través de los siglos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hasta aquí, todos estaban de acuerdo. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito. La palabra engendrado era clave, no creado. Los seres humanos engendran hijos de su misma naturaleza. Un carpintero crea una silla de una naturaleza diferente. La distinción era fundamental, es decir, de la sustancia del Padre. Esta frase era un golpe directo a los arrianos, que afirmaban que el Hijo fue creado de la nada, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, una serie de imágenes poéticas para afirmar la plena e igual divinidad del Hijo. Si el Padre es Dios, el Hijo también lo es. Si el Padre es luz, el Hijo es la misma luz, no un simple reflejo, engendrado, no creado, la repetición machacona de la idea central. Y entonces, la palabra clave, la bomba teológica, consubstancial al Padre, homoousios. Esta palabra, que no se encuentra en la Biblia, se convirtió en el corazón del credo de Nicea.
Fue probablemente sugerida por el propio emperador, aconsejado por Ocio de Córdoba. Era una palabra tomada de la filosofía griega, pero fue elegida precisamente por su claridad filosófica. Significaba que el Padre y el Hijo compartían la misma y única esencia divina. No eran dos dioses, sino un solo Dios en dos personas. Con esta única palabra, el concilio trazó una línea inquebrantable en la arena. El credo no terminaba ahí. Concluía con una serie de anatemas o maldiciones formales, dirigidas directamente a las enseñanzas arrianas, pero a quienes dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado, no existía, y fue hecho de la nada, o de otra hipóstasis o sustancia, o a quienes afirman que el Hijo de Dios es mutable o cambiante. A estos, la Iglesia Católica y Apostólica los anatematiza. No había escapatoria, o se aceptaba el homoousios, o se estaba fuera de la comunión de la Iglesia. La presión, tanto teológica como imperial, fue inmensa. Al final, la abrumadora mayoría de los obispos, 316 de los 318, firmaron el credo. Incluso Eusebio de Cesarea, que tenía sus reservas, lo firmó para no desafiar al emperador. Solo 2 obispos, junto con el propio Arrio, se negaron. Fueron condenados y enviados al exilio. El concilio de Nicea no inventó la divinidad de Cristo. Esa creencia se remonta a los primeros escritos cristianos. Lo que hizo fue algo diferente, pero igualmente crucial. Creó un lenguaje, una fórmula doctrinal precisa para articular esa creencia de una manera que la protegiera de interpretaciones que consideraba peligrosas. El credo de Nicea se convirtió en el estandarte de la ortodoxia, la piedra de toque de la fe cristiana para las generaciones venideras. Las palabras forjadas en el calor de aquel verano en Bitinia se siguen recitando hoy en iglesias de todo el mundo, un testamento duradero del drama que se desarrolló en aquella sala del palacio. Más allá del credo, decisiones prácticas y omisiones. Aunque la controversia arriana fue la razón principal para convocar el Concilio de Nicea, no fue el único asunto que los obispos trataron. La Iglesia, emergiendo de las catacumbas a la luz pública, necesitaba organización, disciplina y unidad en sus prácticas. Así, además del famoso credo, el concilio promulgó 20 cánones o reglas que nos ofrecen una fascinante ventana a la vida de la Iglesia del siglo IV. Uno de los problemas más prácticos era la fecha de la Pascua. Imaginen la confusión. En algunas partes del imperio, los cristianos celebraban la resurrección el mismo día de la Pascua judía, sin importar qué día de la semana fuera. En otras, como en Roma y Alejandría, siempre la celebraban en domingo. Esto significaba que mientras unos cristianos estaban de luto el Viernes Santo, otros ya estaban celebrando con alegría la Pascua. Era una fuente de conflicto y desunión. El concilio decretó que la Pascua se celebraría en todo el mundo cristiano el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Esta regla, que todavía se sigue en gran medida hoy en día, tenía 2 efectos importantes. Primero, unificó litúrgicamente a la Iglesia. Segundo, y de manera más controvertida, separó deliberadamente la celebración cristiana de sus raíces judías. En una carta posterior, Constantino escribió con desdén que los cristianos no deberían tener nada en común con la detestable turba judía, revelando una creciente y trágica veta de antisemitismo en la relación entre la Iglesia y la sinagoga. Otro problema era el cisma melesiano en Egipto. Un obispo llamado Melesio, durante la persecución, había adoptado una postura extremadamente rigurosa, creando una iglesia paralela y ordenando a sus propios clérigos. El concilio buscó una solución pragmática. A Melesio se le permitió conservar su título, pero sin poder para ordenar, y sus clérigos fueron reincorporados a la iglesia principal.
Se buscaba la reconciliación por encima del castigo. Los otros cánones trataban una variedad de asuntos disciplinarios. Se estableció que un obispo debía ser consagrado por al menos otros 3 obispos para asegurar la sucesión apostólica. Se prohibió al clero practicar la usura, es decir, prestar dinero con intereses. Se regularon las penitencias para los que habían renegado de la fe durante la persecución. Un canon curioso prohibía a los clérigos tener en su casa una mujer subintroducta, es decir, una mujer que no fuera su madre, hermana o tía, reflejando una creciente valoración del celibato clerical. Otro canon prohibía arrodillarse para orar los domingos, como símbolo de la alegría de la resurrección. En su lugar, se debía orar de pie. Sin embargo, tan interesante como lo que se discutió es lo que no se discutió. No hubo ningún debate formal sobre qué libros debían incluirse en la Biblia. La idea popularizada por novelas como El Código da Vinci de que Constantino eligió los 4 evangelios canónicos y quemó el resto en Nicea es pura ficción. El proceso de definición del canon del Nuevo Testamento fue más largo y orgánico y no se cerraría definitivamente hasta finales del siglo IV. Tampoco se definió formalmente la primacía del obispo de Roma sobre el resto de la Iglesia. El Canon 6 reconocía la autoridad especial de las sedes de Roma, Alejandría y Antioquía sobre sus respectivas regiones, pero lo hacía como una cuestión de antigua costumbre, no de derecho divino. La cuestión del papado sería un tema de debate durante los siguientes 1000 años. Y aunque el credo mencionaba al Espíritu Santo, no definía su naturaleza ni su relación con el Padre y el Hijo. Esa tarea quedaría para un futuro concilio. Nicea, por tanto, no fue el final del camino, sino un hito crucial. Resolvió una crisis, pero dejó la puerta abierta a nuevas preguntas y futuros debates. Las secuelas, una controversia inacabada. El 19 de junio del año 325, el Concilio de Nicea concluyó con un suntuoso banquete ofrecido por el emperador. Constantino, satisfecho, despidió a los obispos con regalos, creyendo que había restaurado la paz y la unidad en la Iglesia. Parecía un final feliz, un triunfo de la ortodoxia. Pero la historia rara vez sigue un guión tan sencillo. La controversia arriana estaba lejos de haber terminado. De hecho, la verdadera batalla apenas comenzaba. En los años siguientes a Nicea, el péndulo político y teológico comenzó a oscilar violentamente. Eusebio de Nicomedia, el defensor de Arrio, era un político consumado. Aunque había firmado el credo, trabajó incansablemente entre bastidores para socavar sus conclusiones. Logró ganarse la confianza de la hermana del emperador, Constancia, y a través de ella influyó en el propio Constantino. El emperador, cuya principal preocupación siempre fue la unidad y no la precisión teológica, comenzó a pensar que la fórmula de Nicea era demasiado estricta y excluyente. Empezó a favorecer a los arrianos y semiarrianos, que parecían más dispuestos al compromiso. El resultado fue una purga de los defensores más acérrimos de Nicea. El propio Atanasio, que se había convertido en obispo de Alejandría tras la muerte de Alejandro, fue el principal objetivo. Fue acusado de todo tipo de crímenes falsos, traición, asesinato, brujería, y fue exiliado de su ciudad no 1 ni 2, sino 5 veces a lo largo de su tumultuosa carrera. Se ganó el apodo de Athanasius contra Mundum, Atanasio contra el mundo. El propio Arrio fue rehabilitado por Constantino y se le ordenó que fuera readmitido en la comunión en la Catedral de Constantinopla. Sin embargo, en la víspera del evento, en el año 336, Arrio murió repentina y misteriosamente. Sus seguidores clamaron envenenamiento, sus oponentes lo vieron como un juicio divino. Tras la muerte de Constantino en el 337, el imperio se dividió entre sus 3 hijos y la confusión teológica se intensificó.
Constancio II, que gobernó en Oriente, era un arriano convencido y persiguió activamente a los obispos nicenos. Durante su reinado, el arrianismo se convirtió en la teología dominante en gran parte del imperio. Se celebraron numerosos sínodos que promulgaron credos alternativos, todos diseñados para diluir o eliminar el problemático término homoousios. Parecía que la obra de Nicea estaba a punto de ser completamente deshecha. Fue durante este periodo que el arrianismo se extendió más allá de las fronteras del imperio. Cuando las tribus germánicas como los godos pidieron misioneros cristianos, el emperador Arriano Valente les envió predicadores arrianos. Como resultado, visigodos, ostrogodos, vándalos y lombardos se convirtieron al cristianismo arriano. Esto tendría consecuencias enormes siglos después, cuando estas tribus invadieran y establecieran reinos en el Imperio Romano de Occidente. Durante generaciones, la élite gobernante germánica sería arriana, mientras que la población local romana sería católica nicena, creando una fuente constante de tensión religiosa y política. La España visigoda, por ejemplo, no abandonaría oficialmente el arrianismo hasta el año 589. El triunfo final de la ortodoxia nicena no llegaría hasta el año 381, casi 60 años después del concilio. Fue entonces cuando el emperador Teodosio, un español devotamente niceno, convocó el primer concilio de Constantinopla. Este concilio no solo reafirmó el credo de Nicea, sino que lo amplió, añadiendo una sección más detallada sobre la divinidad del Espíritu Santo para combatir otra herejía. Este credo niceno-constantinopolitano es la versión que la mayoría de las iglesias recitan hoy. Bajo Teodosio, el cristianismo niceno se convirtió, por primera vez, en la religión oficial y exclusiva del Imperio Romano. La rueda había dado un giro completo. Los perseguidos se habían convertido en el poder establecido y ahora, en nombre de la ortodoxia, comenzaron a perseguir a herejes y paganos. La lección de los años posteriores a Nicea fue clara. Las batallas teológicas y las luchas por el poder político estaban, para bien o para mal, inextricablemente unidas. Se inventó el cristianismo en Nicea, desmontando el mito. Llegamos ahora al corazón de la pregunta con la que comenzamos nuestro viaje. La idea de que el cristianismo, y específicamente la divinidad de Cristo, fue inventado en Nicea, se ha vuelto extraordinariamente popular en la cultura moderna, gracias en gran parte a novelas de éxito y documentales sensacionalistas. La narrativa es simple y seductora. Antes de Nicea, Jesús era visto por sus seguidores como un profeta mortal. Luego, en el año 325, un emperador pagano manipulador, Constantino, forzó a un grupo de obispos a declarar a Jesús como Dios por una votación muy reñida, con el fin de consolidar su propio poder. Esta teoría, aunque dramática, se enfrenta a un pequeño problema: la abrumadora evidencia histórica. La verdad es que la creencia en la divinidad de Jesús es tan antigua como el propio cristianismo. No tenemos que esperar 300 años para encontrarla. La encontramos en los documentos más tempranos del Nuevo Testamento. Tomemos las cartas del apóstol Pablo. Fueron escritas apenas 20 o 30 años después de la crucifixión, mucho antes que los evangelios. En su carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, Pablo cita lo que la mayoría de los eruditos creen que es un himno cristiano aún más antiguo. Dice de Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. La idea de la preexistencia y la naturaleza divina de Cristo ya estaba siendo cantada en las liturgias de las primeras comunidades. En su carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo llama a Cristo la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Miremos el Evangelio de Juan, escrito hacia finales del siglo I. Su prólogo es una de las declaraciones cristológicas más elevadas jamás escritas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí no hay ambigüedad. Juan identifica a Jesús con el Logos divino, la palabra eterna de Dios. Vayamos más allá del Nuevo Testamento. Miremos a los llamados padres apostólicos, los líderes cristianos de la generación inmediatamente posterior a los apóstoles. Ignacio de Antioquía, en su camino al martirio en Roma alrededor del año 110, escribe repetidamente sobre Jesucristo nuestro Dios, no como una metáfora, sino como una declaración de fe. Unas décadas más tarde, Justino Mártir, un filósofo convertido al cristianismo, defendió la fe ante las autoridades romanas, argumentando que Jesús era el Logos divino preexistente a través del cual todo fue creado. Ireneo de Lyon, a finales del siglo II, luchó contra las herejías gnósticas, insistiendo en la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo como algo esencial para la salvación. Tertuliano, alrededor del año 200, fue uno de los primeros en usar la palabra latina trinitas, Trinidad, para describir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice todo esto? Que mucho antes de que Constantino naciera, mucho antes de que Arrio predicara, la corriente principal de la fe cristiana ya adoraba a Jesús como divino. Lo que ocurrió en Nicea no fue la invención de una nueva doctrina, sino la clarificación de una creencia antigua. Fue la búsqueda de un lenguaje preciso para expresar un misterio que había estado en el corazón de la fe desde el principio. La elección del término homoousios no fue un acto de creación, sino un acto de definición frente a un desafío específico. Y el papel de Constantino también ha sido exagerado. Él no era el titiritero teológico, su principal objetivo era la unidad. De hecho, si solo le hubiera importado una solución política fácil, probablemente habría favorecido una fórmula de compromiso semiarriana que habría apaciguado a más gente. El hecho de que respaldara la fórmula nicena más estricta sugiere que fue persuadido por la fuerza de los argumentos teológicos del bando de Atanasio. Así, el mito de Nicea se derrumba ante la evidencia. El concilio no fue el punto de partida del cristianismo, sino un punto de inflexión. No fue donde se decidió que Jesús era Dios, sino donde se definió con una precisión sin precedentes cómo era Dios. Contexto ampliado: el mundo, la fe y las personas. Para apreciar plenamente el drama de Nicea, debemos sumergirnos aún más en su mundo, comprender la asombrosa diversidad de la fe en ese momento y conocer más de cerca a los hombres cuyas pasiones y convicciones dieron forma a su resultado. El mundo de Nicea. Imaginen caminar por una ciudad romana en el año 325. El imperio se está recuperando lentamente de un siglo de crisis. Las antiguas estructuras sociales están cambiando. La vieja aristocracia senatorial de Roma, mayoritariamente pagana, mira con recelo el ascenso de una nueva élite cristiana favorecida por el emperador. En las ciudades del este, como Antioquía y Éfeso, el cristianismo está creciendo rápidamente entre los comerciantes y artesanos. Pero en el campo, de donde viene nuestra palabra pagano, del latín paganus, habitante del campo, la gente sigue adorando a los dioses antiguos, realizando los mismos rituales que sus antepasados durante siglos. El paisaje urbano también está cambiando. Junto a los majestuosos templos de Júpiter y Apolo, ahora se elevan nuevos y magníficos edificios, las basílicas cristianas, financiadas con la generosidad imperial. Estas enormes salas de reunión simbolizan el nuevo estatus de la Iglesia. En este mundo en transición,
La Iglesia no solo ofrece consuelo espiritual, también se está convirtiendo en una poderosa institución social, con su propia red de caridad que cuida de los pobres, los huérfanos y las viudas, reemplazando a menudo las antiguas estructuras de patronazgo romano. La diversidad de la fe. El cristianismo que llegó a Nicea no era un bloque monolítico, era un vibrante y a veces caótico ecosistema de creencias. Si hubieran viajado por el imperio en el siglo III, habrían encontrado muchas versiones del cristianismo. En Egipto podrían haber encontrado comunidades gnósticas que creían que el mundo material era una prisión creada por un Dios inferior. Para ellos, Jesús no era un salvador que moría por los pecados, sino un revelador de gnosis, un conocimiento secreto que despertaba la chispa divina dentro del alma y permitía escapar de este mundo. Leían evangelios diferentes, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Verdad. En otros lugares podrían haber conocido a los seguidores de Marción, quien enseñaba que había dos dioses, el Dios cruel y legalista del Antiguo Testamento y el Dios de amor revelado por Jesús. Marción rechazaba por completo las escrituras judías y creó su propio canon bíblico, que incluía solo una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. En Frigia, los montanistas practicaban una forma de cristianismo carismático y profético, creyendo que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de sus líderes, anunciando el inminente fin del mundo. Frente a todas estas corrientes, la gran Iglesia luchaba por definir su identidad, aferrándose a la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles y a un conjunto de escritos que gradualmente se estaban reconociendo como canónicos. Nicea fue, en muchos sentidos, la culminación de esta lucha por la autodefinición. Los protagonistas, finalmente, recordemos que detrás de los grandes debates había hombres de carne y hueso. Atanasio, el joven diácono de Alejandría, pequeño de estatura pero un gigante intelectual. Apasionado, intransigente, a veces arrogante, pero con una devoción inquebrantable a lo que él consideraba la verdad del Evangelio. Su vida entera se convertiría en una lucha por la fe de Nicea. Eusebio de Nicomedia, el arriano, no necesariamente un villano, sino un hombre de su tiempo. Un obispo cortesano, ambicioso, que creía en una versión del cristianismo más racional y filosóficamente aceptable para las élites educadas. Un maestro de la intriga política, Ocio de Córdoba, el anciano obispo español, consejero de confianza de Constantino. Un hombre que había sufrido por su fe y que probablemente presidió muchas de las sesiones del concilio. Una figura de inmenso respeto y autoridad moral que representaba la continuidad con la iglesia preconstantiniana. Y el propio Arrio, el catalizador de todo el conflicto. Un hombre carismático y convencido de su verdad, que creía estar defendiendo el monoteísmo puro. Un recordatorio de que las herejías a menudo no nacen de la mala fe, sino de llevar una verdad parcial a una conclusión extrema. Estos hombres, con sus virtudes y sus defectos, sus esperanzas y sus miedos, fueron los arquitectos humanos de un momento que trascendería su propio tiempo y lugar. No eran marionetas en manos de un emperador, sino actores apasionados en un drama divino, luchando por encontrar palabras humanas para describir un misterio inefable. Hemos viajado casi 1700 años en el tiempo. Hemos caminado por las bulliciosas calles de Alejandría, hemos sentido la tensión en la sala del Palacio de Nicea y hemos sido testigos de una batalla de ideas que dio forma al mundo. Ahora, al final de nuestro viaje, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Se inventó el cristianismo en Nicea? La respuesta, como hemos visto, es un rotundo no. La fe en Jesucristo como Hijo de Dios, como Señor y Salvador divino,
No nació en el año 325, nació en los corazones de sus primeros discípulos, fue predicada por los apóstoles, articulada por los primeros padres de la Iglesia y sellada con la sangre de innumerables mártires. Pero si Nicea no fue el nacimiento, sí fue una maduración. Fue el momento en que una fe que había crecido orgánicamente durante 3 siglos se vio obligada a mirarse al espejo y definir, con una claridad sin precedentes, cuál era su corazón, su núcleo no negociable. Fue el momento en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, pero a través de hombres imperfectos y falibles, forjó un lenguaje para proteger el misterio de la encarnación, la creencia de que en Jesucristo, el Dios eterno e infinito se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia hoy? Nos enseña que las ideas importan, que lo que creemos acerca de Dios y de Jesús tiene consecuencias profundas, no solo para nuestra salvación eterna, sino para cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora. Nos enseña que la verdad a menudo debe ser defendida con coraje y perseverancia, como lo hizo Atanasio contra el mundo. Y nos enseña una lección de humildad. La relación entre la fe y el poder político siempre es compleja y a menudo peligrosa. Pero quizás el mensaje más profundo de Nicea es un mensaje de esperanza. Nos muestra a un Dios que no tiene miedo de entrar en el desorden de la historia humana. Un Dios que trabaja a través de concilios tumultuosos, de debates acalorados y de personalidades conflictivas para guiar a su Iglesia hacia una comprensión más profunda de la verdad. La historia de Nicea es la historia de la providencia divina que saca un credo unificador del caos de la división. El eco de esas voces en Nicea todavía resuena. Cuando un cristiano hoy, en cualquier parte del mundo, recita el credo y dice, Dios verdadero de Dios verdadero, consubstancial al Padre, está conectado directamente con ese momento histórico. Está afirmando la misma fe que Atanasio defendió, la fe por la que murieron los mártires, la fe que ha sostenido a la Iglesia a través de 20 siglos de historia. Esta no es solo una historia del pasado, es nuestra historia y es una invitación a profundizar en los misterios de nuestra fe, a no tener miedo de las preguntas difíciles y a descubrir por nosotros mismos la verdad que defendieron los padres de Nicea, que en el rostro de Jesús de Nazaret no vemos simplemente a un gran maestro o a un profeta, sino el rostro del Dios viviente que nos amó hasta el extremo. Si este viaje a través de la historia ha despertado algo en tu espíritu, si te ha hecho pensar o sentir la profundidad de nuestra herencia de fe, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete para continuar explorando estas verdades que han transformado el mundo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, no como un mito, sino como un testimonio del poder de la fe y la verdad. Y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo y dinos, ¿qué parte de la historia de Nicea te impactó más? Que la bendición del Dios de Nicea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes.